¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Una de las reformas que ha levantado mayor revuelo ha sido la de telecomunicaciones. Hace aproximadamente un mes aquí en Espiral hablamos de sus contenidos, de sus bondades y de los desafíos que implica. Sin embargo, es una reforma que ha centrado mucho en la opinión pública, un debate como si fuera el pleito entre dos empresas, América Móvil, Telmex y del otro lado Televisa. Y sin embargo, si bien ese tema está dentro, el de competencia entre estas empresas, la reforma de telecomunicaciones abarca muchos otros temas, muchas otras aristas. Por eso, hoy vamos a hablar de telecomunicaciones más allá. Todo eso que se nos quedó fuera, no solo en el programa pasado de Espiral, sino el debate público que tiene lugar todos los días en los medios de comunicación. Telecomunicaciones más allá. Comenzamos. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en materia de telecomunicaciones. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Constituye una oportunidad histórica para fortalecer nuestra democracia. Fomenta la inversión, la competencia, el desarrollo tecnológico, una mayor oferta y diversidad, calidad de servicios a mejores precios y el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento de un número mayor de mexicanos. Esta reforma tramposa no tiene equilibrio, no tiene simultaneidad las reformas, ¿verdad? Y es dejada una ley secundaria. Pésima actitud perversa de presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a ser la legislación secundaria. Estamos dando solo el primer paso. Falta el paso definitivo en la ley reglamentaria. Ya veremos en esta si esta resolución que hoy estamos adoptando es una resolución histórica o no. Abrimos este segundo programa dedicado a la reforma en telecomunicaciones. La verdad es que con un panel formidable, no saben cómo les agradezco que hayan aceptado venir a discutir sobre lo que hay en esta reforma y sobre todo esos temas de los cuales hoy no se está discutiendo con la suficiente fuerza y que son igual de relevantes que los temas que sí están ganando notoriedad. Como esta edición aquí en Espiral, les voy a pedir que sean ustedes mismos, ustedes mismas, quienes se presenten. Comenzamos con el senador Ríos Peter, tiene la palabra. Bueno, pues yo soy Armando Ríos Peter, soy senador por el estado de Guerrero, por el Partido de la Revolución Democrática, y bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por invitarme aquí con Espiral, con un grupo de colegas con el que hemos mantenido pues, este tema en análisis, y de manera particular a mí me ha interesado meterme a discutir, especialmente porque está el tema de Internet para todos, el acceso libre a Internet, que como iniciativa ciudadana me tocó pues acompañar ese proceso. Yo creo que por sí mismo un primer esfuerzo con 125,000 firmas, inaugurando, digamos, un proceso que establecimos en la reforma política reciente, es por sí mismo loable. El tema está ya en discusión en la minuta que se mandó por parte de la Cámara de Diputados, y yo creo y estoy convencido, desde Guerrero especialmente lo digo, que garantizar el acceso a Internet, a la carretera del conocimiento, pues nos permite condiciones de equidad y una visión de futuro de un país que esté mucho más integrado frente a las graves deficiencias e inequidades. Senador, ya lo hablaremos más adelante en el programa, pero un periódico que le pegó a usted muy fuerte hace unas semanas, diciendo que esto de Internet libre era un pretexto que usted estaba poniendo para impedir la reforma a telecomunicaciones. Bueno, pues digo, nada más lejano a eso. Al contrario, me parece que eso nos dio una enorme difusión y nos dio un importante apoyo, especialmente pero primero. Pero es falso. Bueno, primero es falso, digo, no, nada más lejano a eso. Yo le contesté al periódico pues, que seguramente ellos estaban defendiendo los intereses de Telmex, porque ellos decían que yo estaba defendiendo los intereses de las televisoras. Que sí es importante ponerlo aquí en contexto frente al auditorio, porque eso nos lleva un poco al tema que también me agrada que toquemos. Creo que la dificultad o
lo malo de cómo se ha oxigenado esta discusión es que pareciera ser solamente una discusión entre Telmex o entre la telefonía y las televisoras. Yo estoy convencido pues, que es algo mucho más allá. Por eso qué bueno que esté aquí Eduardo, porque el tema es un tema de competencia, es un tema de garantizarle acceso a mejores precios y servicios a los consumidores. Telecomunicaciones y más allá de Televisa y Telmex. Sin duda alguna. Y también libre para todos también, y obviamente en una posibilidad de tener un país integrado y digitalmente, universalmente integrado. Aleida Calleja, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Aleida Calleja, vengo esencialmente del movimiento social, siempre he trabajado con el tema del derecho a la información, libertad de expresión. He estado trabajando mucho con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los temas que tienen que ver con marcos normativos que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información. Se me conoce mucho por mi trabajo con las redes comunitarias en México. Asustas a algunos, por cierto. Yo sé que asusto a varios, pero otros tantos no se asustan y más bien me aprecian. Y bueno, ahora estoy en la presidencia de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, una asociación que pues tiene una importante presencia en el país en términos de que aglutina a una gran cantidad de expertos, periodistas, intelectuales, gente que está dentro de la organización social y que nos hemos dedicado esencialmente a lo largo de estos 12 años pues a estudiar no solamente el derecho a la información, los marcos normativos, sino todo aquello que tiene que ver con la comunicación, el ejercicio de la democracia, la competencia y sobre todo el ejercicio de libertades. La famosísima AMEDI, que en efecto ha puesto ideas fundamentales en el mercado de las ideas justamente en esta discusión. Sin ninguna duda, y que ha puesto, me parece, en muchos temas que tienen que ver con lo electoral, que tienen que ver con la publicidad oficial, con la reforma de telecomunicaciones y que ha generado muchísimas propuestas legislativas para un cambio integral para cambiar el sistema de medios en el país. Vamos a aprovecharte hoy. Esperemos. Eduardo, me da mucho gusto tenerte de vuelta. Esta fue tu casa, pues sobre todo en los primeros años de arranque, y me da gusto que Espiral siga siendo tu casa. Muchas gracias, Ricardo. Soy Eduardo Pérez Mota, soy presidente de la Comisión Federal de Competencia. Te agradezco que me invites a hablar de telecomunicaciones porque para la Comisión Federal de Competencia y para mí en lo particular, este ha sido un tema central. Y es un tema central porque el sector de las telecomunicaciones representa una plataforma fundamental para que las empresas puedan ser productivas, para que las empresas puedan participar en el mercado nacional, participar en el mercado de exportación y beneficiar al final del día, que es lo que todos buscamos, a los ciudadanos mexicanos, a través de mejores precios, a través de más calidad, a través de mayor acceso al internet, a la telefonía, al video, a la televisión, en condiciones competitivas, en condiciones que sean similares a las que existen en otros países. Te entiendo, no solamente estás aquí para hablar de competencia entre los proveedores de los servicios de telecomunicación, sino que la competencia general del país pasa por tener un buen sistema, una buena plataforma de telecomunicaciones. El principio de competencia tiene que aplicar para todos los sectores. Por eso las comisiones de competencia en el mundo no tienen excepciones. Una excepción que, por cierto, se está pretendiendo incorporar en esta discusión. Que el IFETEL se encargue solo de la competencia. Se lleve solo los temas de competencia, lo cual es un error enorme, porque eso no existe prácticamente en ningún lugar en el mundo donde nosotros quisiéramos tener como un país al que queremos aspirar. Muy bien, pues Eduardo, me da mucho gusto y regresamos a este tema. ¿Por qué 2 comisiones de competencia o bastaría con tener una donde se incorporan los temas de telecomunicaciones? Y bueno, alguien a quien yo cada vez le escucho más e influye más en mi opinión y que me da mucho gusto tenerlo aquí, Juan Pardinas. Gracias por acompañarnos de nuevo. Tú ya me influyas de antes, Ricardo. Soy Juan Pardinas, director general del IMCO. Nos consideramos un despacho de consultoría al servicio de la sociedad mexicana. Y me preocupa una cosa que ahorita comentabas con el senador Ríos Peter, que no va directamente al corazón de la reforma, sino más bien al ambiente de democracia y de crítica que hay en torno a la reforma. Y esta sensación de que una persona que le quiere modificar algo, que quiere cuestionar o criticar la reforma
inmediatamente ya genera suspicacias y sospechas y de que está trabajando para los poderes fácticos. Antes decía que era para la CIA. Me preocupa. Ahora es para los poderes fácticos. Claro, creo que el Pacto por México es de lo mejor que le ha pasado al país durante los últimos 10 o 15 años. Ha sido un cambio, este consenso muy favorable. Creo que la reforma es un avance muy importante. Si se aprueba en las condiciones actuales va a tener cambios favorables para el mercado de las telecomunicaciones, pero aún así en política pública cada solución genera nuevos problemas. Y si nos podemos ahorrar una generación de problemas diseñando un poco mejor lo que está en la mesa del Congreso, pues creo que contribuimos justamente a ahorrarnos una segunda reforma en 5 o en 10 años. Sí, creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? La pones muy bien, Juan. A mí me tiene sorprendido lo que pasó con la reforma de educación y ahora está sucediendo con la reforma de telecomunicaciones. Y es que dicen, ya salió muy bonita de Cámara de Diputados, pues que el Senado Fast Track nada más la apruebe. O sea, como si la Cámara revisora, la revisión, no tuviera sentido. Y la verdad yo sí les quiero preguntar si este trabajo que hizo el Senado es un trabajo al que ustedes le conceden razón y si podría servir para mejorar los temas que no han sido todavía suficientemente revisados. Por ahí abro la primera pregunta. Pero yo coincido totalmente con Juan. Yo creo que vivimos en una democracia donde lo que necesitamos es discutir los temas. Es cierto que el temor que tenemos es que estos grandes poderes han influido fuertemente en los diferentes poderes del país, en los diferentes grupos, ya sea el poder legislativo o el poder ejecutivo, pero al final del día vivimos en un país donde tenemos que escuchar opiniones de los diferentes grupos y de los diferentes grupos tanto de interés como también la sociedad. Y como bien dice Juan, si aquí vamos a hacer una modificación a la Constitución, esto no lo vamos a volver a tocar en mucho tiempo. No podemos correr el riesgo de cometer errores hoy que no podamos resolver pronto. Entonces, creo que se deben discutir. Yo vi un desplegado de un grupo de intelectuales que básicamente decían que no se discuta nada, que esto salga como está. Me llamó la atención porque eso no me parece. Es más, muchos de los que lo firmaron son verdaderos demócratas, por eso me sorprendió que... Luego había un artículo de Jesús Silva Herzog donde decía la virtud del pero, porque en efecto el pero de la revisión tiene sentido. Aleida. A ver, es que me parece que el desplegado al que está haciendo alusión Eduardo no dice no la toquen. Lo que dicen es los principales trazos de la reforma, que son un gran avance, no los cambien. En todo caso, hagan los cambios para ajustar, pero sobre todo, alerta para decir que la reforma tiene que salir en este periodo de sesiones. ¿Por qué? Porque está clarísimo, y tú lo acabas de decir, la reforma toca los poderes fácticos que han podido postergar esta reforma durante décadas. Tenemos 50 años de retraso en radiodifusión, 50 años, o sea, no ha habido un cambio sustancial en la legislación de radiodifusión. Y, digamos, del 60 para acá, lo único que pasó fue la ley Televisa, que nos dejó una experiencia tremenda. Pero que no está en contra de revisar no está en contra de revisar, lo que está en contra es que pudiera haber retrocesos, porque ¿qué fue lo que sucedió antes de que llegara la propuesta, la iniciativa del Pacto por México a la Cámara de Diputados? Pretexto, vamos a mejorarla, la verdad es que tuvimos retrocesos. Y a la hora que entró la iniciativa a la Cámara de Diputados, que se aprobó la minuta tal cual en sus términos, la verdad es que las mejoras fue un paso adelante y dos para atrás. Pero, a ver, yo te diría, yo creo que el debate no solamente es esta reforma, tiene mucho más de fondo. Entonces, si no, ¿para qué nos votaron? Digo, solamente para contraargumentar lo que dices tú, pues digo, entonces, que todo lo haga el Pacto por México y no le demos validez a las cámaras que legítimamente fueron votadas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto para no caer en Honduras? Yo entiendo los grupos de interés que están detrás de esto. Exactamente. Pero el quitarle validez a que los senadores y que los diputados, en un contexto de transparencia, de escuchar a todas las partes y obviamente de resistir
las fuertes andanadas que hay en la presión de tus grupos de interés, desconocer eso, pues es desconocer el ambiente. Pero es que el tema me parece muy importante, pero estamos comiendo minutos valiosísimos para hablar de telecomunicaciones. Déjenme ir al asunto de fondo. A ver, este es un país que tiene predilección por concentrar. A ver, concentra poder político. Bueno, un solo partido nos gobernó casi 70 años, ¿no? Concentra dinero. Muy pocos actores económicos concentran gran parte de la actividad de este país. Y concentra voz. Muy pocos tienen todos los micrófonos. A ver, sí llama la atención este intento de las distintas partes involucradas de desconcentrar. Ahí está el dilema, y en ese sentido, retomo lo que decía el senador Ríos Peter al principio. Por lo tanto, esta reforma no solo trata del señor Slim y del señor Azcárraga, no solamente de Televisa y de Telmex. Es algo que va más allá. Digamos, pónganme esos temas que ustedes plantean como más allá. Solamente para pasarle bola a Leida, que ella sin duda alguna sabe mucho más de este tema, porque la asociación lo ha construido. Los derechos de las audiencias, los derechos, digamos, que signifiquen mayor capacidad como auditorio de poder hacer exigencia, de poder determinar qué tipo de contenidos y poder establecer todo un marco jurídico respaldado precisamente en esta modificación constitucional. No se metieron en la iniciativa del Pacto por México, no se metieron en Cámara de Diputados, y hoy en Cámara de Senadores lo que queremos es que entren. Me parece que es entender que fue un piso el planteamiento en la iniciativa del pacto, entender que en la Cámara de Diputados también se pudo haber profundizado. Sé que hubo retrocesos y que también queremos corregir en Cámara de Senadores, pero te estoy poniendo un ejemplo que nos debe llevar a profundizar en beneficio. Tomo derechos de las audiencias. Ricardo, yo creo que has tocado un punto que es central y creo que de ahí tenemos que partir. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo está hoy el sector telecomunicaciones? ¿Por qué necesitamos modificar y tenemos que hacer una ley como la que se está discutiendo? Que creo que es muy buena, ¿eh? Hoy tenemos un sector ampliamente concentrado. En telefonía móvil, una empresa tiene un 75%. En televisión abierta, una empresa tiene más del 70%. En telefonía fija, una empresa tiene más del 80%. Que es la misma de telefonía móvil. Que es la misma de telefonía móvil. En Internet tenemos una situación muy parecida. Y si te vas a las regiones, lo mismo. Las empresas de la industria del cable a veces son los únicos proveedores que prácticamente no tienen competencia más que de la televisión satelital y que no tiene las mismas características porque no ofrece los mismos servicios. ¿Y esto qué significa? O sea, porque tú dices, bueno, concentrar es malo per se, sí o no, ¿qué significa? Cuando concentración significa precios altos, poco acceso. Mala calidad. Mala calidad. Oye, hablamos de los precios de la telefonía móvil, pero no hablamos mucho de la calidad. El día de hoy, Ricardo, para no irnos más lejos, hoy he estado en el auto casi varias horas. No ha habido una sola llamada que yo haya podido hacer completa. Te voy a ganar. Sin que se haya 17 cortado. Llamadas cortadas en mi caso. Es impresionante. 17. Entonces, si tú ajustas estos precios por calidad, seguramente somos los más caros del mundo. ¿Y sabes qué? La mayoría de estas empresas son las empresas que tienen las mayores rentabilidades si las comparas con con empresas similares en otros países. Bueno, eso no puede ser. Y qué bueno que el Poder Legislativo, el Pacto por México, qué bueno que se decidió poner un alto. Ahora, el mecanismo para regular la competencia en telecomunicaciones, lo anoto junto con el tema de los derechos de las audiencias, uno que tenemos que abordar hoy. Me voy a corte y escucho un poco los temas que ustedes colocan en la agenda para discutir el día de hoy. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Con esta reforma, para sorpresa de muchos, estamos logrando poner un freno a lo que ya nos habíamos resignado y algunos incluso reconocían que era imparable. Estamos poniendo un freno a los monopolios. Estamos frente a una reforma histórica, necesaria y sumamente urgente para el sector de las telecomunicaciones. ¿Por qué es urgente e indispensable? Decía el comisionado Milo que tenemos un fuerte rezago, particularmente en zonas marginadas de este país. Lo cierto es que, si bien los datos socioeconómicos de México presentan retos fundamentales para el sector telecomunicaciones,
estos mismos pueden ser atenuados o de alguna manera reducidos con un marco normativo sólido, robusto y eficiente. Bosnia, con menos de la mitad del Producto Interno Bruto de México, tiene el doble de penetración de Internet gracias a un marco normativo eficiente y robusto. Tenemos una pobre y concentrada oferta de radiodifusión, tanto pública y como privada, y para ello la iniciativa lo que establece es un organismo de radiodifusión público con cobertura. La sugerencia que se hace respecto de este punto en particular es que este organismo tenga la obligación de compartir infraestructura. En México tenemos espectro caro, insuficiente y concentrado. La sugerencia aquí, si realmente queremos ser consecuentes con el artículo 6º que mandata o que otorga un derecho universal de acceso a banda ancha, sería que el criterio, o el artículo 28, perdón, también incorporara criterios de cobertura para la licitación de espectro. Cada uno de esos temas hubiera representado una reforma fundamental para el sector. Los tenemos todos juntos en una iniciativa y eso, me parece, nos coloca, como dije, frente a una reforma realmente inédita e histórica. De vuelta en Espiral, hablando de la reforma en telecomunicaciones, y Aleida, bueno, los temas que a ustedes les parece que merecerían mayor tratamiento, mayor cuidado y que la opinión pública no está abordando a propósito de esta reforma. A ver, a mí me gustaría muy rápido complementar el diagnóstico que hizo Eduardo. Tú lo hiciste en telecomunicaciones muy amplio, pero me parece que en radiodifusión también hemos tenido un costo muy alto como país por la gran concentración que tenemos en la radio y la televisión. ¿En la radio es del mismo tamaño? No, el más fuerte, por supuesto, es la televisión abierta y la televisión restringida, es decir, la de cable y también la de vía satélite, y que ha generado una ausencia enorme de pluralismo, de diversidad, y que ha limitado de manera muy importante el debate público en este país de los asuntos más importantes de esta sociedad, y que es lo que ha generado un poder político que nos ha afectado muchísimo, y de ahí se conforma un poder fáctico en el que hemos sido muy críticos que la clase política no ha sabido confrontarlo. Pero a ver, ¿cuáles son, digamos, lo que a mí me parece de los grandes avances que no habría que perder de vista y que son, digamos, los grandes trazos de la ley, ¿no? Uno tiene que ver con determinar que las telecomunicaciones y la radiodifusión son de servicio público de interés general. Esto parece como muy nimio, pero jurídicamente tiene un gran impacto porque pero no solamente es un negocio. No es un negocio, hay un fortalecimiento de la Rectoría del Estado y hay además un fortalecimiento de las obligaciones de las empresas que prestan esos servicios. No es un simple negocio cualquiera, sino que hay una responsabilidad de ambas partes. Por eso son concesión, ¿no? Me parece que sí se genera una apertura muy importante para reconocer por primera vez en la historia de este país a los medios de servicio público, ya no oficiales como están ahora en la ley o estatales, les genera una independencia editorial, operativa. Se habla de las 2 cadenas nacionales de televisión y una cadena nacional pública. Se reconoce por primera vez en la historia de este país a los medios de uso social, algo que jamás habíamos tenido, entre ellos, en los que se incluye la comunitaria, la indígena y otros tantos más. Y una parte que me parece central es que se plantea precisamente los límites a la concentración, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Nosotros reconociendo que los criterios establecidos en el texto constitucional son más laxos para la radiodifusión que para las telecomunicaciones. O sea, quedan claros los criterios, mucho más claros en las telecomunicaciones para la desinversión, desincorporación, la partición de monopolios que en la radiodifusión. Se nos decía aquí Javier Corral hace unas semanas, perdón que regrese al ejemplo, que era más laxa para Televisa que para Telmex. Sí, ciertamente. Juan, ¿qué otros temas se nos están quedando? Yo creo que el tema fundamental es que no es una reforma en telecomunicaciones, es una reforma en competencia y telecomunicaciones. Es al revés. Y radiodifusión. No la tenía yo en el radar, pero confío plenamente en el criterio de Aleida y radiodifusión. Entonces, nos estamos concentrando mucho en el tema de las antenas, los satélites, los teléfonos celulares, cuando una reforma a competencia te afecta a todos los sectores de la economía. La discusión nacional sobre el tema de competencia, los mexicanos nos viene a la mente Televisa, Telmex, Cemex, las empresas que han tenido con razón Maseca, Bimbo. Sí, los grandes corporativos del país.
La Comisión Federal de Competencia hizo hace un par de años un estudio sobre problemas de competencia en el mercado de la tortilla y no era Maseca, eran pequeñas tortillerías a nivel municipal. Y si no fuera un problema tan grave, yo incluso le encontraría cierto valor literario a este trabajo del equipo de la COFECO, porque te narraban un municipio en Veracruz en que te pide un certificado de distancia para abrir una tortillería. Y el certificado de distancia debe garantizar que en un perímetro, si no recuerdo mal, de 1 kilómetro, no debería haber otra tortillería. Entonces, imagínate ir a una ventanilla de gobierno en un municipio, quisiera que me emitiera un certificado de distancia. No era el peor de los casos. En otro municipio te pedían la anuencia de la Asociación Municipal de Tortilleros para poder abrir tu tortillería. O sea, es como si le pides al señor Salinas Pliego y al señor Azcárraga que te dieran el visto bueno para abrir la segunda. A la CIRT, que no es lo mismo, aunque se parece. La tercera y la cuarta cadena de televisión. Y la que más me pareció elocuente por absurda, te pedían un certificado de nacionalidad, de ser hijo de padres mexicanos para poder abrir una tortillería en el estado de Veracruz. Entonces, aquí estamos hablando de un problema de competencia, no de estas empresas grandototas, sino de tortillerías pequeñas, modestas, en distintos rincones del país. Entonces, el problema de la competencia que aborda y que incluye esta reforma, estamos tocando todos los sectores de la economía, no nada más el de telecomunicaciones, y hay una parte, una inspiración agregada de los legisladores que a mí me genera cierta incertidumbre, que es retiran la suspensión del amparo en cualquier escenario o decisión de la nueva Comisión Federal de Competencia, contraviniendo lo que los legisladores acaban de aprobar en la nueva ley de amparo, que si uno lee la exposición de motivos, hay una argumentación muy sólida de por qué empresas que funcionan bajo sectores que están concesionados por el Estado, con licencias otorgadas por el Estado, no deben ser sujetas no deben beneficiarse de la suspensión en caso de un amparo. Lo que hace esta nueva versión es modifica la ley de amparo que se acaba de promulgar hace 15 días y quita la suspensión en cualquier decisión tomada por la COFECO. Yo creo que la competencia es un medio y un fin en sí mismo. Es un fin por todas las virtudes que mencionó Eduardo, pero también es un medio porque te genera condiciones de crecimiento, te genera condiciones de bienestar. ¿Ustedes pondrían este mismo orden, senador? No. Primero competencia, luego telecomunicaciones y luego radio. Yo creo que es que el gran paraguas es un paraguas de competencia. Tal vez estamos obviando otra parte importante de la reforma, que es la de acceso a la información. Y esa, derecho a la información. El derecho a acceso a la información. Eso tal vez es igualmente trascendente e importante. Por eso yo citaba el tema del derecho de las audiencias, el derecho de los comunicadores. Yo creo que hemos cometido un error en este debate, y vuelvo a la síntesis, ¿no? Telmex, televisoras, y entonces todo es complots alrededor de esa discusión, y no hemos ido a la visión de Estado que se tiene que tener. ¿Cuál debería ser? Bueno, primero que nada, darle autonomía a la Comisión Federal de Competencia. En un mercado como el que tenemos, donde la OCDE dice, de cada peso que gastan los mexicanos en promedio, 30 se van a mercados con problemas de competencia, mercados como el de la tortilla que se citaba, mercados como el de la leche, mercados como el de el aerotransporte, digamos, una gran diversidad que se comen, obviamente el de las telecomunicaciones, que es uno de los relevantes por el impacto en el bolsillo a través del teléfono celular de los mexicanos y que atraviesa de manera transversal todos los sectores. Bueno, entender que si queremos tener un país que tenga mejores equilibrios en su distribución del ingreso, mejores capacidades de crecimiento, de generar empleo, de generar innovación, de generar nuevos actores que permitan a través de la micro, la pequeña y la mediana empresa introducirse en espacios que simple y sencillamente hoy es imposible entrar porque las enormes economías de escala que te hacen las empresas de telefonía, que te hacen las empresas de radiodifusión o que te hacen las empresas de la industria de la masa y la tortilla, bueno, pues no entender que tenemos que tener un país que tenga mejor distribución del ingreso, el objetivo, y que es la competencia en los principales retos que tenemos. Ahora, yo creo que es equivocado y es parcial. Teniendo a Eduardo aquí, sí tengo que lanzar la pregunta. Algunos dirían, pero en materia de competencia ya estábamos, es decir, ya había una ley, ya había una comisión, la comisión, por cierto, ha actuado fuerte, rudo en ciertos temas,
¿Qué más necesitábamos en materia de competencia que esta reforma nos está ofreciendo? Yo creo que es un punto importante que mencionas, Ricardo. Coincido con el senador. Ciertamente el estudio que él menciona es un estudio que encargó la Comisión de Competencia a un investigador del Tecnológico de Monterrey y que tomó como suyo la OCDE, donde se demuestra algo que es terrible, que es el que de cada peso que recibe el mexicano en promedio, 30 centavos se gastan en sectores donde no hay suficiente competencia. Y si no recuerdo mal, los que viven con menos recursos, es decir, de los deciles 1 a 6, es mucho más que exactamente, 42 centavos de cada peso. El efecto sobre la distribución del ingreso es negativo. Le pega más a la gente que tiene menos recursos. Ya lo decía Juan, las tortillerías es un caso. Tuxtla Gutiérrez hasta uniforman a los distribuidores de tortilla para que no compitan entre secciones. Dividieron en 4 secciones la ciudad y dividen, y no permiten que compitan unos tortilleros con otros. Pero no estábamos bien equipados para enfrentar eso. ¿Qué faltaba? ¿Qué te faltaba a ti como herramientas? Ha habido 2 reformas. Ha habido 2 reformas. En 2006 hubo una reforma importante, en 2011, la platicamos aquí en tu programa, una reforma fundamental que incrementó las sanciones, incorporó sanciones penales, dio más instrumentos de investigación a la comisión. Hoy lo que se está haciendo en esta reforma, en competencia, básicamente, primero, darle autonomía constitucional al órgano de competencia, a la autoridad de competencia, que es la Comisión Federal de Competencia. Llega la Constitución tan blindada como el Banco de México o el IFE. Mira, es de ese tamaño. Sí, es de ese tamaño. Es de ese tamaño. Tan independiente, tan autónomo como el Banco de México. Ahora, eso tiene sentido en la medida que tienes un órgano que tiene un mandato muy concreto como la Comisión Federal de Competencia, que es aplicar la ley, nada más. Así como el Banco de México solamente tiene un mandato, que es minimizar la tasa de inflación, nada más. Pero a ver, para la autonomía, tribunales bueno, pero para la autonomía necesito 2 cosas más. Una es cómo se nombra, ¿no? Y ese tema me parece bien importante. Y 2, pues que no tengas otro órgano que pueda meterse en tu tarea. Digamos, imagínense que tuviéramos 2 bancos de México. Pero ahí sí, en este caso sí hay, el estándar internacional es que la decisión de los órganos de competencia autónomos son revisadas las consecuencias por un tribunal y las decisiones definitivas las toma un tribunal. Qué bueno que se crean órganos especializados. El estricto control judicial, ¿no? Pero si quitas el amparo, si quitas la suspensión en el amparo, la decisión la toma automática el órgano administrativo antes de la revisión judicial. Entonces, eso es de las cosas que están incluidas en la reforma, que a mí me parece que si vemos a la competencia como un medio para mejorar las condiciones de inversión en el país, para fomentar la prosperidad, no dan certidumbre a la inversión. El hecho de la autonomía no significa que no exista rendición de cuentas. Eso es muy importante. Y por supuesto que tiene que haber un órgano independiente que revise tus decisiones. No que tome las decisiones finales. La decisión final la toma el órgano administrativo por división de poderes. Pero sí que revisen las decisiones del órgano administrativo y que se asegure que efectivamente cumplió con su marco jurídico. ¿Tú estás de acuerdo con un tribunal especializado que Estoy revise? Totalmente de acuerdo en que haya tribunales especializados, porque creo que eso va a ser más ágil la revisión de parte del Poder Judicial. Completamente de acuerdo. Control procesal. Así es. Coincido también contigo, Ricardo, que aquí lo que es fundamental es el mecanismo de selección de comisionados. Importantísimo. Lo hemos visto con otras comisiones, Eduardo, que los actores regulados quieren un asiento en el órgano regulador. Si tú dejas que ese mecanismo se politice o que los regulados decidan quiénes van a ser esas personas, ahí entras a un problema gravísimo. Por eso yo creo que es fundamental que no se toque lo que ya se decidió en Cámara de Diputados en esta reforma, que son filtros muy serios, experiencia por una parte y exámenes por la otra, para ser comisionado. Ahora, esta cosa de que haya un órgano en el IFETEL, el de telecomunicaciones, que va a revisar el tema de competencia para telecomunicaciones, y otro órgano distinto, la COFECO, para el resto de las materias, ¿a quién se le ocurrió? ¿O alguien me puede explicar su beneficio? A mí me parece desafortunado. Eso implica que la Comisión de Competencia es la que tiene experiencia en esta materia. Tenemos 20 años analizando investigaciones en materia de competencia en telecomunicaciones. Eduardo, pero una pregunta nada más. Por ejemplo, el equipo humano que tiene la Comisión Federal de Competencia para estudiar mercados relevantes, ¿cuántas personas son? Bueno, serán, para hacer investigaciones en general,
tanto de absolutas como de relativas, han de ser, más o menos serán 30 personas. En todo el país, en una de las áreas más especializadas de la economía. Chiquito. Esas 30 personas las vas a tener que dividir en 2 instituciones. No, bueno, 15 las de la, bueno, las de la comisión no se puede dividir, pero otra cosa. Sí, no se puede dividir, todos cada los una va a tener precedentes, su- todos los Cada una va a tener las precedentes Todos van a judiciales, tener que formar de cero. Ricardo, eso es muy importante. Todos los precedentes judiciales desaparecen de un plumazo y empiezan de nuevo, porque el órgano que va a regular, en este caso sería borrón y cuenta nueva. Y otra y cosa, luego todos los comisionados se van a su y casa, además, o sea que esa experiencia nuevos también se comisionados. pierde. Pero otra cosa, en el mundo, esto no va en línea con las mejores prácticas. ¿A quién se A le ver, ocurrió, Aleida? ¿De yo dónde sí viene ahí esto? tengo una diferencia. Digamos, si nosotros vemos el ejemplo de Estados Unidos y de Inglaterra, o sea, los órganos No coincide reguladores... con esto, no coincide con lo que está en la ley. El ejemplo de Estados A ver, Unidos... A ver, que el nos ejemplo de explique, Estados, Aleida, el porque ejemplo de no Estados conocemos Unidos, estos a ver, dos. ¿qué es el ejemplo de Estados Unidos, que ya tiene muchísimo tiempo, la FCC, regulando telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, precisamente porque ha generado una especialización, porque con los procesos de convergencia tecnológica ya no está tan separado el asunto de las telecomunicaciones, la radiodifusión y otras cosas de propiedad cruzada en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que hizo la Unión Europea? Y generó las directrices desde el año 2000-2001 y dijo, con los procesos de convergencia tecnológica, todos los Estados miembros tienen que fortalecer a sus órganos reguladores porque las empresas se convierten en mucho más poderosas y por lo tanto hay que fortalecer a los estados. ¿Tú estás de acuerdo en separarlo? No, está junto. Y lo que hizo Inglaterra, por ejemplo, con la experiencia del Ofcom, que la empezó en el 2003, lo que hizo fue fortalecer un órgano al que le puso telecomunicaciones, le puso radiodifusión y le puso competencia. Y a mí me parece que la experiencia de Inglaterra no es que se haya dado en un año, tardó 3, 4 años para consolidar. Me voy a corte Ofcom. y regresamos, Pero me parece con esta ejemplo y muy discusión buena que está experiencia. interesante, pero me está costando algo de trabajo entenderla, así que les ruego que me ayuden a explicarla lo mejor posible. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Yo diría que esta reforma termina por ser un arreglo de disputas entre los grupos de poder económico y terminó con una fuerte dedicatoria contra el zar de las telecomunicaciones. La propuesta introduce elementos fundamentales para fortalecer la autonomía de los órganos reguladores y evitar que se aplique la suspensión en contra de sus resoluciones. Entre 2005 y 2010 se presentaron 138 amparos en este sector, 83% de los cuales fueron denegados, pero que al retrasar la acción del regulador y en algunos casos hasta por 10 años, beneficiaban sobre todo al operador dominante. En la totalidad de los países de la OCDE, la decisión del regulador se mantiene firme hasta que un tribunal resuelva la controversia. Y si no lo hace, esa controversia se resuelve de forma expedita. Una amenaza latente que no debe ignorarse es el riesgo de que las dos instituciones dotadas de autonomía constitucional, es decir, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, se vean afectadas por una excesiva politización. Estas juegan un papel eminentemente técnico y sus funciones deben ser desempeñadas por profesionales de probada capacitación y experiencia en el sector. Su funcionamiento no debe estar sujeto a los vaivenes del escenario político y debe garantizarse que la experiencia acumulada en la COFETEL y en la Comisión Federal de Competencia permanezca. De vuelta en Espiral, hablando de la reforma de telecomunicaciones, un tema que nos apasiona a los mexicanos y que, he de confesar, los que saben, pues saben mucho, y los que no, nos quedamos un poco pasmados de esta especialidad. Ojalá y en este bloque nos ayuden a aclarar ciertos puntos, sobre todo los que no sabemos del tema. Resumiendo los dos argumentos últimos de Eduardo Pérez Mota, o sea, por un lado, es equivocado separar la materia de competencia en dos órganos. Ya nos explicaba Aleida que hay países donde así está y funciona bien. Y el otro argumento que yo sí quisiera que le dedicara a usted porque me parece gravísimo, es que todo lo aprendido, todos los precedentes judiciales en la materia
borrón y cuenta nueva, como si el país se acabara de inventar. Y de paso se sacan a todos los comisionados. Hay algo ahí, senador, perdón que le avente usted la pelotita, pero algo raro está haciendo ahí el legislador. ¿Cómo justificar esto? Independientemente que no escuché por qué el argumento de que todo el mundo se va a acabar con esto, porque en realidad no es la primera vez que yo lo escucho. Escuché de Eduardo y de ti también preguntar, bueno, ¿a quién se le ocurrió? Yo quiero ser práctico un poco en el por qué creo que este es el tipo de forma en que el Estado mexicano, a través de una modificación constitucional, está atendiendo este tema. Es cierto, hay mejores prácticas y ojalá que en esas mejores prácticas podamos evolucionar para llegar a un marco institucional realmente contundente. ¿Cuál es el problema que tenemos el día de hoy? Pues una cooptación del Estado mexicano de parte de estos grupos de poder fácticos identificados en el contexto de las televisoras, identificados en el contexto de la telefonía. Bueno, tal vez la respuesta puede ser muy práctica y muy puntual. Hoy lo que tenemos que resolver es volver la autoridad al Estado mexicano y garantizar que haya capacidad, experiencia, puntualidad en enfrentar el enorme reto que significa no cómo tener una mejor calidad del funcionamiento institucional solamente, sino cómo le regresa autoridad, cómo le das fortaleza. Por eso estamos cambiando la Constitución. Si no le das funcionalidad, ¿cómo le vas a dar fortaleza? Es que el tema de la funcionalidad a mí me parece más bien que es un argumento un tanto cuanto catastrófico, como decir, es que todo el expertise y el capital humano se va a perder. Simple y sencillamente se puede trasladar hacia otro lado. La institución no va a cohabitar en Marte, ¿no? Y porque vas a escoger a aquellas personas que tienen toda esa capacidad y por eso son importantes los filtros que tú planteabas, pero Eduardo. Si no va a ser un asunto partidista, sino de capacidades. Es un problema de Estado el que se está buscando resolver. Tan es así que lo que estamos garantizando es un cambio de la Constitución, dándole autonomía. Retomo de lo que dice Eduardo, sin duda alguna una preocupación que yo comparto totalmente. ¿A quiénes vamos a poner ahí? Con rendición de cuentas, sin duda alguna, es indispensable para evitar pues lo que ha ocurrido de manera tradicional. Digo, ¿qué nos pasó en el IFE? Y a mí me tocó ser diputado en ese tema, pues todo el mundo quería ver cómo cooptaba a la autoridad. Sí. Bueno, esa sí es una premisa. Y el caso del IFE no es el referente más afortunado de un órgano autónomo que se reinventa removiendo todos los comisionados. No es una experiencia muy afortunada de funcionamiento institucional, de legitimidad, por supuesto. Y además yo creo que el diseño institucional es fundamental, hay que fortalecer al Estado mexicano, pero el capital humano cuenta, las personas que están ahí cuentan, y esta noción de reinvención, de empezar de cero, creo que es fundamental los filtros de los que mencionaba Aleida y Eduardo. Pero la tentación es peligrosa. Armando, no están exentos de que puedan tú y yo entrar. estudiamos economía. O sea, nadie está... Y a los dos nos queda muy claro. A los dos nos queda muy claro que es fundamental la estructura de incentivos que tú generas. Sin duda. Si tú tienes una autoridad que no tiene balances, que no tiene contrapesos, que le das todas las funciones, las que llevaba competencia, las que llevaba gobernación, las que llevaba SCT, y no tiene contrapesos, tú capturas esa autoridad, que además es parte de la historia de este país. Sería la tormenta perfecta. Sería la tormenta. Haces un gigante y lo sometes después y te lo engulla a los poderes. Bueno, si los pero ves las cosas hacia allá, Eduardo. ¿Estás diciendo que hacia allá vamos? No, hay que yo digo que la probabilidad de que suceda, juzgando la historia de nuestro país, no es baja. Entonces, lo razonable, lo que va con el sentido común y lo que va con lo que todos estudiamos en economía básica es organízalo con la estructura de incentivos correcta. Y la estructura de incentivos correcta es que tú tengas dos organismos, que uno lleve la parte técnica y que el otro organismo lleve la parte de competencia, o como en el caso de Estados Unidos, que sean concurrentes, que compitan. Es más difícil capturar dos que capturar uno. ¿Por qué es más difícil capturar a la Comisión de Competencia? Porque es un órgano horizontal que ve todos los sectores. Bueno. Yo quisiera recuperar sobre lo que dice Eduardo, nada más. Porque en la comparecencia en la que estuvo también Moni de Swan, ¿no? Una cosa que dejó muy clara el presidente de la COFETEL es que esa concurrencia en todo este tiempo no ha podido existir ni en la COFECO ni en la COFETEL, no se ha dado. Y él lo dijo claramente, en 7 años solamente hemos podido coordinar en 2 casos. Ya no le puedo dejar más tiempo. Creo que estás confundiendo la concurrencia. Para respetar lo que cada quien sembró como tema. A ver, Juan decía aquí, está muy bien
que no se suspenda los actos por cuando uno interpone un amparo, cuando se trata de concesiones, ¿no? A ver, pues si la autoridad da una concesión y de pronto la revierte, pues no puede uno ampararse para suspender como sí se hace en negocios entre particulares. Pero Juan está diciendo cuidado, porque en materia de competencia quiero hacer lo mismo y ahí no es un asunto de concesiones. Y me dejó preocupado porque entonces ahora resulta que el amparo nunca va a tener efectos suspensivos, si entendí bien lo que estás diciendo, cuando se trate de temas de competencia. Hacer un comentario. ¿Podrías nada más? Esta es la preocupación, ¿es así, Juan? Sí, sí. Y yo quisiera hacer un comentario sobre esa preocupación. Y tú la compartes, Eduardo. Mira, lo que pasa es que yo creo que la no suspensión, el que la suspensión no aplique, tiene sentido cuando tú tomas una decisión que es de interés público. Y cuando esa decisión de interés público tiene que estar por encima de cualquier interés particular. Pues sí. Ahora, eso ya lo decidió la Suprema Corte. La Suprema Corte, en el caso de competencia, ya lo dijo con toda claridad. De tal forma que coincido con Juan. Si es servicio de agua pública, si es servicio de luz, ahí no corre. En materia de competencia, yo creo que es innecesario que tengas la no aplicación de la suspensión de manera generalizada. Esa es mi opinión sobre eso. Esto va sobre la ley de amparo recién aprobada y la decisión de la Suprema Corte que determina la no suspensión de amparo en caso de competencia cuando está el interés público en riesgo. ¿Algo que agregar con esto o salto de tema ya? Muy bien. Queda claro que esto podría dañar o desincentivar inversión porque en efecto no hay... Yo esperaría, de hecho, porque es un tema complejo que tiene, además de todo, es una reformota. Digo, nada más el auditorio se puede dar cuenta que en cada uno de los temas hay aristas y te vas metiendo y te vas metiendo. Yo primero que nada creo que en este tema es indispensable que avancemos hacia adelante y que entendamos que era indispensable evitar la cooptación, especialmente de los grupos fácticos en el contexto de las telecomunicaciones. Yo he empujado, y lo hemos platicado mucho con Eduardo, con Juan, hemos buscado, y creo que es el fin último que hay que buscar, es que tengamos un marco de competencia donde no haya quien siga con privilegios en un país que está sumamente cooptado, como tú lo decías. A mí me parece que hay que revisar la reforma también en la parte de los derechos de información. Yo insisto en el tema de Internet. Para mí el asunto de que el Internet se vuelva una posibilidad, una política de Estado, que tengamos Internet de acceso para todos, universal, con un programa de inversiones ahí donde no puede haber, que el sector público se involucre, ahí donde hay 250,000 sitios que simple y sencillamente no son viables en un contexto de mercado, o que la competencia te permita no depender de Telmex y de Carlos Slim para que en su red troncal puedas o no involucrarte en inversión de banda ancha. A mí me parece que esa es una revolución. Y me parece que eso permite una viabilidad de que los niños de México tengan un contexto diferente. Quiero lanzarte la siguiente pregunta a ti a partir de esta lógica. Otra vez, toda la discusión es como de grandes gigantes, ¿no? Competencia entre gigantes, ¿no? Los jugadores en telecomunicaciones, y siempre se ve como, pues en fin, casi como el Olimpo. Pero esto en algún lugar tendría que beneficiar, pues aquí al ser humano de a pie, común y corriente, en sus derechos, en la calidad del servicio, el consumidor, en fin, las poblaciones, las comunidades. Y esa ha sido buena parte de tu trabajo, una mirada, digamos, desde la sociedad hacia el poder. Sí, a ver, me parece que se ha centrado mucho la discusión solamente en el tema de la competencia en la reforma de telecomunicaciones, que no es menor. Reconozco que tiene una parte sustancial que impacta al país, pero fíjate, es una reforma que toca cuestiones de competencia económica, de telecomunicaciones, de radiodifusión, de derecho a la información, de libertad de expresión, de acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el ejercicio de otros derechos, el derecho a la educación, el derecho al e-gobierno, genera política de acceso universal en términos de una agenda digital. Es decir, sí es una reforma de gran calado, porque va desde las cosas grandotas de que todo el mundo quiere ver Televisa y TV Azteca y Telmex. Digo, a mí todo el tiempo me hablan los periodistas, pero ¿de veras el señor Slim va a poder dar televisión? Sí, pero mira, también hay que hablar de eso. No, pero Slim va a poder dar televisión, como si en eso se centrara la reforma. A ver, me parece que hay algunas cosas que son un avance sustancial en términos del ejercicio de derechos. Lo que le hicieron el cambio al artículo 7º constitucional
es nada más y nada menos que literal el artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué dice ese artículo? Que reconoce el ejercicio de la libertad de expresión por cualquier medio, sin fronteras de ningún tipo. O sea, la ley de imprenta de 1917 ya se fue, ¿no? Entonces, me parece que sí va a ir, o sea, es una reforma que toca muchísimos puntos y por eso es un gran avance que no hay que desdeñar. Creo que habría que tener cuidado con algunas cosas. El derecho al Internet, hacer legislación sobre tecnologías en específico, eso lo va a desactualizar, porque hoy es Internet, mañana no lo sabemos. Bueno, imagínate cuando era lo del teléfono. Son tecnologías de la información y la comunicación. Quiero preguntarte eso. Cuando dices derecho a Internet, ¿qué es exactamente? Que en mi casa yo tenga servicio de banda ancha, que la tenga como en el centro de Colima, que uno puede poner su computadora y tener acceso. ¿Qué es exactamente lo que quieres decir? Es una pregunta importante. México tiene una de las peores penetraciones de acceso a Internet en América Latina. Poblaciones 34%. Frente a Bosnia, que es un país 2/3 partes menor en tamaño en Producto Interno Bruto, que tiene 60%. Hoy el Internet, y es cierto, pues tal vez después llegue otra tecnología, no sabemos cuál es, no podemos ponernos a lucubrar, pero hoy el Internet es una forma de generar equidad a través del conocimiento. Y hoy en Internet, y ahí sí lo digo desde Guerrero, hoy Cochuapa el Grande tiene, que es el municipio más pobre del país, los niños, sus maestros, los padres de familia que evitan que vienen las condiciones de peor marginación, tienen menos oportunidades de vivir en condiciones de desarrollo que las que tiene la Colonia del Valle. Bueno, si nosotros nos planteamos una visión de futuro, que ese es el pacto constitucional, el tipo de sociedad que queremos, pues hoy pongamos el derecho a Internet. Hoy pongámoslo también con un plan que está garantizado en el artículo transitorio, démosle seguimiento ciudadano y que no solamente se quede como un derecho, que esté puesto como el derecho al agua o como el derecho. Hagamos inversiones y garanticemos que le llegue a todo el mundo. Me quedan 30 segundos para conclusiones. Cada quien. Empezamos con Juan. Es un avance importante la reforma, sin embargo, como decía Leida, toca tantos puntos que creo que sí hay ciertos goles que hay que atajar para no solo fortalecer la competencia en telecomunicaciones y en otros ámbitos, sino también fortalecer los derechos. De los Eduardo, yo creo que es una buena reforma y para mí la parte central es regulación y competencia. Y eso es lo que te va a dar acceso a los servicios, acceso a Internet por mejores precios, mejor calidad, y en eso vamos a beneficiarnos todos los mexicanos, consumidores, personas físicas y personas morales, o sea, empresas. Senador Ríos Peter, 30 segundos. Fortalecer al Estado mexicano, garantizar la rendición de cuentas, que es indispensable, y generar derechos que promuevan la equidad en un país que se define precisamente como uno de los más inequitativos del mundo. Aleida Calleja, 30 segundos. Tiene una muy buena parte de las demandas históricas que ha tenido la sociedad para transformar el sistema de comunicación en el país, y que me parece que muchísimas, casi todo, yo diría el 99%, es algo que se puede transitar en una ley reglamentaria, donde ahí verdaderamente va a estar la madre de todas las batallas, porque ahí sí está la letra chiquita. Ahora, es una buena reforma, es humana, puede ser perfectible y eso implica críticas. Yo voy a dejar anotada la mía, y es que sí me hizo falta un buen apartado en materia de publicidad gubernamental, porque ahí es otro gran tema relacionado con las telecomunicaciones. Prerrogativa de conducir este programa, la próxima semana se lo vamos a dedicar justamente a publicidad gubernamental. Muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles 10 de la noche, 11 TV México.